Clara siempre había sido una niña solitaria. A sus 10 años, no tenía muchos amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, rodeada de juguetes que rara vez tocaba. Su madre, Ana, era una mujer ocupada que, aunque se preocupaba por su hija, apenas tenía tiempo para pasar con ella debido a su trabajo. Clara deseaba profundamente a alguien con quien compartir sus pensamientos y sueños, pero, por más que intentara, no lograba encontrar una verdadera amistad. El día de su cumpleaños, Clara se sentía más sola que nunca. Su madre había prometido hacer algo especial, pero, como en años anteriores, la celebración fue modesta y sin mucho entusiasmo. La niña se encontraba sentada a la mesa, con una pequeña tarta frente a ella, mirando las velas encendidas. Mientras soplaba las velas, su único deseo fue tener un amigo que la entendiera de verdad. Ana, tratando de compensar su falta de tiempo con un regalo significativo, se levantó y trajo una caja grande envuelta con un lazo brillante. «Feliz cumpleaños, cariño. Espero que te guste», dijo con una sonrisa algo nerviosa. Clara abrió el paquete con curiosidad, y dentro encontró un muñeco antiguo. Era extraño, pero de alguna manera atrajo inmediatamente la atención de la niña. El muñeco tenía ojos de cristal, una sonrisa suave y un traje antiguo, como de otra época. Algo en él parecía diferente de los otros juguetes que Clara había recibido en el pasado, como si tuviera vida propia. Ana observó a su hija, esperando que el regalo ayudara a llenar el vacío que veía en sus ojos. Unos días antes del cumpleaños, Ana había pasado por una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. No era un lugar que soliera frecuentar, pero algo en la vitrina de la tienda llamó su atención. Al acercarse, vio al muñeco. Estaba sentado en una estantería polvorienta, rodeado de otros objetos antiguos. El dueño de la tienda, un hombre mayor con una voz ronca, la saludó desde el mostrador y le dijo que el muñeco había estado en su familia durante generaciones, pero que ahora nadie lo quería. Ana, con una mezcla de curiosidad y nostalgia, se acercó más para observarlo. El muñeco tenía un aire extraño, como si la estuviera mirando. Aunque sintió una pequeña incomodidad, pensó que sería un regalo perfecto para Clara, algo único y especial. «Lo llevaré», dijo, pagándole al hombre, quien la miró con una sonrisa algo sombría. De regreso a casa, Ana no pudo evitar pensar en la historia detrás de aquel muñeco. No era común encontrar un juguete con esa antigüedad en buen estado. Sin embargo, no prestó más atención a sus pensamientos. Lo envolvió cuidadosamente y lo guardó para el cumpleaños de su hija. Cuando Clara recibió el muñeco, inmediatamente sintió una conexión con él. Aunque a primera vista parecía un juguete más, algo en sus ojos brillantes y su aspecto antiguo la hacía sentir acompañada. Decidió llamarlo Tom. Desde ese día, Tom se convirtió en su compañero inseparable. Lo llevaba a todas partes, al comedor, a la sala y, por supuesto, a su habitación. Con el paso de los días, Clara comenzó a notar pequeñas cosas extrañas en torno al muñeco. Por ejemplo, en una ocasión, lo había dejado sobre una silla en su cuarto, pero cuando volvió, estaba en la cama, mirándola. Otro día, escuchó un leve susurro en medio de la noche, y aunque pensó que era su imaginación, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. A pesar de las extrañas ocurrencias, Clara seguía aferrada a Tom. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Ana, por su parte, no notaba nada raro, aunque comenzaba a preocuparse por la intensidad con la que su hija se relacionaba con el muñeco. «Solo es un juguete», se decía a sí misma, tratando de no darle importancia. A medida que pasaban los días, la relación de Clara con Tom se volvía cada vez más intensa. La niña hablaba con él sobre sus sueños, sus miedos y los problemas que enfrentaba en la escuela. Tom se convirtió en su confidente, y Clara sentía que había encontrado en él un amigo verdadero, alguien que la comprendía sin juzgarla. Sin embargo, las cosas comenzaron a tomar un giro inquietante. Una noche, mientras Clara se preparaba para dormir, sintió una presencia extraña en su habitación. Miró a Tom, que estaba sentado en su mesita de noche, y le sonrió, intentando ahuyentar el miedo que comenzaba a surgir en su interior.
Pero, en lugar de consuelo, notó que los ojos del muñeco parecían más brillantes que antes. Esa misma noche, tuvo un sueño extraño. Se encontraba en un oscuro bosque, rodeada de sombras que la observaban. En medio de esa penumbra, una voz familiar la llamaba, y Clara reconoció el tono de Tom. «Ven, Clara», decía la voz. Despertó de golpe, el corazón latiendo con fuerza, y miró a su alrededor, aliviada al ver que estaba en su cama. Pero Tom había cambiado de lugar, ahora estaba al pie de la cama, mirando hacia ella. A la mañana siguiente, Clara decidió ignorar lo sucedido. A fin de cuentas, había pasado una noche inquietante, y estaba acostumbrada a los sueños extraños. Sin embargo, algo en su interior le decía que Tom no era un muñeco común. En la escuela, Clara se sentía aún más aislada. Sus compañeros la ignoraban, y sus intentos de entablar conversaciones eran recibidos con burlas. Cada vez que regresaba a casa, su alivio al ver a Tom crecía. Era su refugio en un mundo que la rechazaba. Pero la sombra de los susurros y las pequeñas ocurrencias extrañas comenzaba a pesar sobre su corazón. Mientras tanto, Ana notaba el cambio en su hija. Clara parecía más distante en ocasiones, como si hubiera un secreto que la consumía. Decidió preguntarle si todo estaba bien, pero Clara simplemente sonreía y aseguraba que todo estaba perfecto, aunque sabía que había algo oscuro acechando en su hogar. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca de su escuela, Clara encontró un libro polvoriento sobre muñecos antiguos y sus historias. Sintió un escalofrío al leer sobre los muñecos que llevaban espíritus atrapados, y una idea inquietante comenzó a germinar en su mente. A medida que Clara se sumergía en el libro, su inquietud aumentaba. Las historias sobre muñecos poseídos y espíritus atrapados la cautivaban, pero a la vez le provocaban un profundo temor. Había un relato en particular que describía cómo un muñeco podía tomar el control de la mente de su dueño, alimentándose de sus emociones. Clara cerró el libro de golpe, con la respiración entrecortada, y decidió que tal vez era mejor no pensar en eso. Sin embargo, los sucesos extraños en casa no cesaban. Una mañana, al levantarse, Clara encontró todos sus juguetes esparcidos por el suelo. Creyó que su madre los había movido, pero Ana negó haberlo hecho. Esa misma tarde, mientras Clara hacía la tarea, escuchó un susurro tenue que parecía venir de Tom. Su corazón se detuvo un instante, pero se forzó a pensar que solo era su imaginación. Las noches se tornaron aún más aterradoras. Clara se despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo que alguien la observaba. En una ocasión, vio la silueta de Tom en la penumbra, pero al encender la luz, el muñeco estaba justo donde lo había dejado, impasible. Se preguntó si estaba perdiendo la cordura. Ana, cada vez más preocupada, intentó hablar con Clara sobre la importancia de la amistad y la conexión con otros, pero Clara se cerró en sí misma. Se sentía cómoda con Tom, y la idea de perder a su único amigo le daba miedo. Esa relación se volvió más intensa, pero también más perturbadora. Una noche, mientras Clara intentaba dormir, oyó una risa suave proveniente de Tom. Se sentó en la cama, temblando, y lo miró fijamente. «Tom, ¿eres tú?», susurró, sintiendo que su voz se apagaba. En respuesta, el muñeco inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. Clara decidió que debía investigar más sobre el muñeco y su historia. Recordó el libro que había encontrado en la biblioteca y sintió que era hora de descubrir la verdad detrás de Tom. La curiosidad la empujó a profundizar, pero también le hacía temer que lo que encontrara pudiera cambiarlo todo. Al día siguiente, Clara decidió regresar a la biblioteca. La mente le daba vueltas con la idea de investigar más sobre Tom y el oscuro pasado que podría estar oculto tras su apariencia encantadora. Buscó entre las estanterías hasta que encontró el libro que había leído antes. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba las páginas amarillentas. Encontró una sección que hablaba sobre muñecos antiguos que supuestamente llevaban espíritus atrapados. Una historia en particular la cautivó. Una niña llamada Emilia había sido poseedora de un muñeco similar a Tom. Se decía que había muerto trágicamente, y que su espíritu había quedado atado al muñeco,
buscando un amigo con quien compartir su dolor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer las palabras. Emilia era una niña solitaria, igual que yo, pensó. A medida que leía, comprendió que el muñeco había estado buscando compañía, pero que a la vez traía consigo una carga de tristeza y anhelo. La historia la impactó profundamente. Clara comenzó a sentir una mezcla de empatía y miedo hacia Tom. ¿Acaso estaba en peligro? ¿El muñeco realmente deseaba ser su amigo, o había algo más siniestro detrás de su apariencia? La inquietud se instaló en su corazón, y al salir de la biblioteca, se dio cuenta de que necesitaba actuar. Al llegar a casa, Clara miró a Tom, que la observaba desde su lugar en la estantería. «Debo ayudarte, Emilia», murmuró. «No quiero que estés sola, pero tengo miedo». En ese momento, tomó una decisión: debía descubrir la verdad detrás del muñeco y encontrar una manera de liberarlo de su destino. Clara pasó las siguientes semanas investigando sobre rituales y métodos para liberar espíritus atrapados. Se sumergió en libros antiguos y en Internet, buscando información que la ayudara a entender cómo podía ayudar a Emilia. Cada vez que leía, la conexión con Tom se hacía más intensa, pero también su miedo aumentaba. Finalmente, encontró un ritual que prometía liberar a un espíritu si la persona tenía una conexión emocional fuerte con él. El ritual incluía un objeto que perteneciera al muñeco, una vela blanca y la recitación de un encantamiento. Clara sintió que este era el camino que debía seguir, pero también sabía que debía prepararse para lo que pudiera suceder. Esa noche, Clara se sentó en su habitación, con la luz tenue de la lámpara iluminando el rostro de Tom. Tenía todo lo necesario: el muñeco, la vela y una hoja con el encantamiento escrito. Se tomó un momento para respirar y reunir valor. «Emilia, quiero ayudarte», susurró, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Encendió la vela y colocó a Tom frente a ella. Con la voz temblorosa, comenzó a recitar las palabras del encantamiento. A medida que avanzaba, sintió una corriente de energía recorrer la habitación. El aire se volvió denso, y un frío inexplicable se apoderó del ambiente. Clara sintió que el muñeco temblaba levemente en sus manos. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y un viento helado llenó la habitación. Tom la miraba fijamente, y en sus ojos brillaba una tristeza profunda. «Emilia», gritó Clara, luchando contra el miedo que la envolvía. «No estoy aquí para hacerte daño. Quiero que seas libre». De repente, el ambiente se tornó caótico. La vela se apagó y una sombra oscura emergió de Tom, retorciéndose como si buscara escapar. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero no podía detenerse. Con todas sus fuerzas, continuó recitando el encantamiento, deseando liberar a la niña atrapada en el muñeco. La habitación se llenó de una energía indescriptible mientras la sombra luchaba por liberarse de Tom. Clara, con el corazón en la mano, mantuvo la mirada fija en el muñeco. «Emilia, escúchame. No estás sola», gritó, sintiendo que su voz era la única luz en medio de la oscuridad. La sombra se detuvo un momento, como si hubiera escuchado su llamado. En ese instante, Clara sintió un destello de esperanza. Continuó con el encantamiento, pero ahora con una determinación renovada. «Eres libre, Emilia. Puedes encontrar la paz», repitió, con lágrimas brotando de sus ojos. De repente, el ambiente se volvió aún más frío. La sombra empezó a tomar forma, revelando la figura de una niña, con una expresión de tristeza profunda en su rostro. Clara sintió que su corazón se rompía al ver la angustia reflejada en los ojos de Emilia. «¿Por qué no me dejaste ir?», preguntó la niña, su voz temblando. «Porque no quiero que estés sola. No tengo amigos, y pensé que podías ser mi amiga», confesó Clara, sintiendo una conexión profunda con la pequeña. Emilia parecía dudar, la sombra que la envolvía comenzaba a desvanecerse lentamente. «Tu deseo de ayudarme ha dado fuerzas», dijo Emilia, con una voz más firme. «Pero necesito que comprendas que mi dolor también es parte de mí. Si me liberas, nunca estaré realmente a tu lado». Clara sintió que su pecho se oprimía.
Te dejaré ir, pero quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón, respondió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La sombra finalmente comenzó a desvanecerse, y Clara sintió que una calidez la envolvía. Gracias, susurró Emilia, mientras su figura se desvanecía en una luz brillante. Con un último destello, la habitación se iluminó y Clara se encontró de pie, sola, con Tom en sus manos. Clara miró a Tom, que ahora estaba inmóvil, pero en su interior sentía una paz indescriptible. La sombra que había dominado su vida había desaparecido, y la conexión con Emilia había dejado una huella profunda en su corazón. Aunque el muñeco había perdido su poder, Clara sabía que había hecho lo correcto. Después de la experiencia, todo parecía más claro. La tristeza que había sentido antes se disipó, y Clara empezó a ver el mundo con nuevos ojos. Al día siguiente, decidió llevar a Tom al jardín y enterrarlo, como un símbolo de despedida y liberación. En su lugar, sembró una pequeña planta, como un recordatorio de la amistad que había compartido. Cuando Ana regresó a casa, Clara se sintió diferente, más fuerte. Le contó a su madre todo lo que había sucedido, desde la llegada de Tom hasta la liberación de Emilia. Ana la escuchó con atención, sintiéndose aliviada de que su hija hubiera encontrado la valentía para enfrentar sus miedos. Siempre estaré aquí para ti, Clara, dijo Ana, abrazando a su hija con fuerza. Juntas, comenzaron a construir una nueva relación, basada en la confianza y el amor. Con el tiempo, Clara hizo nuevos amigos en la escuela. Ya no se sentía sola, porque había aprendido a abrir su corazón y a conectar con los demás. El recuerdo de Emilia siempre estuvo presente en su mente, un recordatorio de la valentía que había demostrado y de la amistad que había encontrado en un lugar inesperado. Mientras Clara miraba la planta crecer en el jardín, sonrió, sabiendo que había aprendido una valiosa lección sobre el amor, la pérdida y la conexión con aquellos que amamos, incluso más allá de la vida.